Muy buenas noches, Dios le bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, las personas que van a estar viendo este video, esta palabra que le traigo de parte de Dios, que yo sé que será de bendición, será de edificación para todo aquel que la escuche y la ponga en práctica, la ponga por obra. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque si usted oye la palabra pero no la pone en obra, es como prácticamente si no funcionara. Para funcionar hay que ponerle en obra, que es lo mismo tener fe en la misma. Y en esta ocasión quiero compartirle unos cuantos versículos de la palabra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice el tema: el hombre de la mano seca. Dicen así las letras: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra son espíritu y ya son vida. Ayúdanos a vivirla, a ponerla en obra y a dar por gracia lo que por tu gracia hemos recibido. Vivifícanos a través de tu palabra, porque tu palabra son sanidad, son alimento. Tu palabra, oh Dios del cielo, dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, poderoso es el Señor. Quiero hablarle un poco en esta noche de lo que es, bajo el tema: sigue creyendo aunque no suceda nada. Sigue creyendo en el Señor Jesús aunque no suceda nada. Precioso tema, gloria a Dios, santo es el Señor. El Señor nos manda en estos tiempos, gloria a Dios, de tribulación, de angustia, tiempos difíciles, a que sigamos creyendo en Él aunque no veamos nada, aunque la promesa que Él nos haya dado no le veamos el cumplimiento, gloria a Dios. Pero hay que seguir creyendo, confiando y esperando, porque la palabra dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando nosotros estamos en estos caminos del Señor, tenemos que tener la certeza de que eso que estamos esperando va a venir, y de que eso que no se ve se va a materializar en el nombre de Jesús. Por eso la palabra establece: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros tenemos puestos los ojos en el Cristo de la gloria, para Él no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Mejor dicho, ya Él todo lo pudo. Gloria a Dios. Lo que nosotros necesitamos, ya el Señor Jesús lo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros lo único que tenemos que hacer es depositar fe en Él. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y si ya Dios creyó en nosotros, gloria a Jesús, santo es el Señor. Usted que me ve, usted que me escucha, tengo palabra de Dios para ti. Ya Dios creyó en ti. Ahora hace falta que tú pongas tu confianza en Dios y tú creas en ti mismo. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál sea la situación por la cual tú le estés clamando a Dios, aunque tú no hayas visto resultado, sigue creyendo aunque no veas nada,
Gloria a Dios, porque en algún momento el Señor va a aparecer, el Señor va a visitarte. En la lectura que acabamos de leer, en el libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 1, la historia empieza: otra vez entró Jesús en el templo, en la sinagoga. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Dice, y había allí un hombre que tenía una mano seca. En pocas palabras, vamos a traducirlo al día de hoy, había un hombre que tenía problemas, estaba enfermo, tenía deuda, había problemas en su matrimonio, había problemas en su trabajo, estaba sin empleo, estaba sin comida, un hijo enfermo. Había un hombre que tenía una situación, en este caso tenía la mano seca. Gloria a Dios. Y algo que me impacta es, pensando yo, gloria a Dios, santo es el Señor, que ese hombre no se le puso esa mano seca ese mismo día, gloria a Jesús, sino que yo entiendo lógicamente que hacía mucho tiempo que ese hombre venía padeciendo de ese problema. Pero esa situación no lo desanimó, aunque iba al templo regularmente cada vez que había un servicio y no ocurría un milagro, no ocurría nada. Pero él seguía creyendo que Dios en algún momento iba a obrar un milagro en su vida, gloria a Dios. Quizá en su casa era ayudado por su esposa, quizá por sus hijos, quizá por algún familiar, el vestirse porque tenía una mano seca, una mano que le era infuncional, por lo cual se le hacía un poco difícil que él, gloria a Dios, pudiera valerse por sí mismo. Pero esa era una situación que, a pesar de esas imposibilidades, seguramente le decían, pero tú fuiste a la iglesia el domingo pasado, no sucedió nada, tú has ido a todos los servicios de este año y no ha sucedido nada contigo, tu situación sigue igual. Yo te vengo a decir que sigue creyendo aunque no suceda nada. Sigue congregándote aunque la situación parezca difícil. Sigue creyéndole a Dios, sigue orando, sigue leyendo su palabra. Y sigue creyendo, porque en algún momento, gloria a Dios, como sucedió aquí, dice la palabra, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Gloria a Jesús, mi alma te alaba, Dios. Y cuando Jesús entró en la sinagoga, si este hombre no había estado creyendo y se había quedado en su casa, gloria a Dios, no recibe el milagro de su vida. Debemos de seguir creyendo en el Señor aunque no veamos nada, porque no sabemos el momento que el Señor va a llegar a nuestra vida y va a resolver nuestros problemas. Por eso es que debemos seguir creyendo, seguir buscando su presencia, seguir orando, seguir clamando, seguir congregándonos, seguir haciendo las cosas por el cual el Señor nos ha llamado. Y en su debido tiempo, el Señor va a llegar al momento preciso de nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Y ese problema, gloria a Dios, que nos atormenta, ese problema que nos aqueja, nos agobia, no nos deja avanzar, gloria a Dios, va a ser roto. Cuando el Maestro llega, gloria a Dios, santo es el Señor, toda la dificultad se van a ir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, santo es el Señor. Entró Jesús a la sinagoga, entró al templo, gloria a Dios. Y dice el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Yo no sé qué tan duro te haya golpeado la situación. Si tú te sientes al menos, te sientes en un lado, te sientes en una esquina, si estás postrado, no sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte que cuando el Señor llega, gloria a Dios, santo es el Señor, como dice el versículo 3, como le dijo al hombre, levántate y ponte en el medio. No importa que el hombre, gloria, no te tome en cuenta, no importa que la situación sea adversa, no importa que tú estés en el rincón, no importa cuál sea la situación. Cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, nos dice, levántate y ponte en medio. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando el Señor sabe que es tu tiempo, no hay fuerza del enemigo que pueda impedir que el Señor te diga, levántate y ponte en el medio, que tu milagro ha llegado. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y ese hombre pasaron muchos años, mucho tiempo, la Biblia no lo registra, pero yo interpreto a que es así, que él tenía ese problema en esa mano, esa enfermedad, y él iba a la iglesia, él oraba, él leía la palabra, él mantenía una comunión y no sucedía nada, pero aún así él seguía creyendo aunque no sucedía nada, porque él tenía la convicción de que él iba a ver un milagro en su vida. Y eso es lo que yo le llamo a usted, amigo, hermano, que me escucha, que siga creyendo aunque lo que usted le está pidiendo a Dios no se haya manifestado, porque Él dice en su palabra
clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si el Señor dice que clame a Él, que Él va a responder, a su debido tiempo el Señor hará que las cosas sucedan. A su debido tiempo el Señor dará respuesta a cada una de sus peticiones, porque el Señor es fiel a su palabra. El Señor, gloria a Dios, como decía un predicador por ahí, el Señor se respeta. Oh, gloria a Dios. Y Él no deja caer por tierra los dichos de su boca. Gloria a Jesús. Nosotros lo que tenemos que tener es actitud de fe. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque el Señor ya, todo lo que existe lo creó el Señor. Oh, gloria a Dios, santo es el Señor. En el principio Él creó los cielos y la tierra. Dice el Salmo 24, versículo 1, gloria a Dios, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ello habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. O sea, si Dios fue que creó todas las cosas, tiene el poder y la autoridad para hacer cualquier cosa en nuestra vida. Nosotros lo único que tenemos que es seguir creyendo, seguir confiando, seguir avanzando. No importa la circunstancia, no importa que haya un problema, haya una mano seca, haya una dificultad, que hayan personas que nos estén desanimando, diciendo, deja eso, que hace mucho tiempo que tú has estado en lo mismo y no sucede nada. Sigue creyendo, porque a su debido tiempo el Maestro va a entrar, el Señor Jesús se va a acordar de ti, gloria a Dios, santo es el Señor, y va a hacer un milagro en tu vida. Y no tanto a eso, tú que estabas en un lado por allá, seguramente menospreciado, nadie te quería, nadie, todo el mundo decían el hombre enfermo, el hombre, qué sé yo, endemoniado, el desdichado. Y cuando el Señor Jesús llegó, le cambió la historia. Le dijo, levántate, ponte en el medio, gloria a Dios, santo es el Señor. Y le dijo, extiende tu mano. En pocas palabras, recibe, gloria a Dios, eso que tú tanto estabas esperando. Y en ese momento llegó, gloria a Dios, la sanidad. Llegó, gloria a Dios, a ese hombre. Santo es el Señor, el milagro tan esperado. En la Biblia, específicamente en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, aparecen muchas historias conmovedoras, muchas historias que nos hacen a nosotros, gloria a Dios, santo es el Señor, creer, confiar más en el Señor. Una de las historias es una mujer que tenía 12 años un flujo de sangre. La historia registra, la palabra registra que ella había ido a muchos médicos, imagino yo que también fue a brujo, a curandero, a muchas personas, y dice que por ninguno había podido ser sanada. La mujer era una persona que tenía algunos recursos económicos, pero por cuestión de su flujo de sangre, su enfermedad, gloria a Dios, perdió todo lo gastó en médico, y ni por ninguno había podido resolver su situación. Pero aún así, a pesar de que la mujer no tenía la confianza en el Señor primeramente, gloria a Dios, ella seguía creyendo, ella seguía confiando que en algún momento, aunque ella no veía nada, aunque hacía todo lo que podía, gloria a Dios, conforme a lo que sabía, no veía el milagro en su vida, no veía sanidad en su cuerpo, pero ella seguía creyendo. Y un día escuchó que el Maestro iba a pasar por su ciudad, y ella dijo en fe, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Gloria a Dios, santo es el Señor, seré salva y sana de este azote. Y así mismo sucedió, que ella creyó. Y algo más profundo que me llama la atención, que el Maestro no pasó en ese lugar específicamente por ella. El Maestro iba a sanar la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga. Pero en el camino, cuando iba para la casa de Jairo, esa mujer lo interceptó y con esa fe tocó el manto y recibió esa sanidad. Déjame decirte que si tú tienes fe, no importa que el Señor, gloria a Dios, no vaya directamente para tu casa. Si tú tienes esa fe de que tú vas a recibir la sanidad, gloria a Dios, santo es el Señor, en el camino que el Señor va pasando por tu casa, tú interceptas, gloria a Dios, y esa fe provoca que el milagro se produzca en tu vida. Por eso yo te digo que siga creyendo, sigue confiando en el Señor, aunque tú no veas que sucede nada. Gloria a Dios. Otra historia también, gloria a Jesús, específicamente en el mismo templo, gloria a Dios, o en otro templo, pero resulta que era en la casa del Señor.
Dice que había una mujer que tenía 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad que la mantenía encorvada. O sea, la mujer estaba encorvada, por nada se podía enderezar. Y dice que Jesús llegó al templo. Yo me imagino esa mujer 18 años. Pasaron 3 años, ya seguía buscando al Señor. Pasaron 5 años, ya seguía buscando al Señor. Pasaron 10 años, ya seguía buscando al Señor y no pasaba nada. Pasaron 15 años, ya seguía en su situación de búsqueda, gloria a Dios. Y ella siguió creyendo en que ella iba a recibir ese milagro, aunque ella no veía nada. Pasaron 17 años y la mujer no recibía el milagro. Pero cuando llegaron los 18 años, gloria a Dios, santo es el Señor, el maestro pasó. Y cuando llegó le dijo: mujer, eres libre de tu azote, de tu enfermedad. Y la tocó y automáticamente la mujer se enderezó. Así que yo te digo, no importa el tiempo que tú lleves clamando por una situación, esperando, sigue creyendo aunque no suceda nada, porque tu milagro viene en camino. Déjame decirte que el maestro viene en camino. El maestro viene en camino para resolver tu situación. El maestro viene en camino. El Señor Jesús viene en camino para levantarte. No importa cuál sea el quebrantamiento por el que tú estás, enfermedad, problema económico, enfermedad en tus hijos, enfermedad en algún familiar, problema matrimonial, deudas, no importa cuál sea la situación, déjame decirte que siga creyendo en el Señor Jesús, porque el milagro viene en camino. La palabra de Dios establece: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona es salva, significa salvo en todo el sentido de la palabra. No solamente la salvación para la vida eterna, gloria a Dios, eso es lo más importante. Pero la salvación tiene que ver, gloria a Dios, santo es el Señor, con que usted sea libre en el espíritu. Que usted sea libre en todo el sentido de la palabra. Porque el Señor desea que usted sea prosperado, que esté en salud. Y que, oh gloria a Dios, y que sea prosperado así como prospera tu alma. No solamente que usted crezca en lo espiritual. Gloria a Dios, santo es el Señor. Cuando el Señor te bendice en lo espiritual, también eso avanza en las bendiciones materiales. Así que sigue creyendo en el Señor, porque tu milagro viene en camino, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y otra historia, gloria a Dios. Estamos casi terminando. Otra historia que esa me llama mucho la atención, y era un paralítico que tenía 38 años. Dice que había en la ciudad un estanque, le llamaban Betesda, el estanque de Betesda, gloria a Dios, donde habían 5 pórticos. Y dice que de tiempo en tiempo venía un ángel y removía el agua, y aquel que bajaba primero pues era sano de cualquier tipo de enfermedad que tuviera. Pero ¿qué sucede? Que dice la palabra que habían una multitud en los alrededores, arriba, esperando el movimiento de las aguas, entre cojo, paralítico, ciego, diversas enfermedades. Pero lo que llama la atención es que había un paralítico que tenía 38 años en esa condición. Hermano, usted sabe lo que son 38 años en una condición. Y él en esos 30 años seguía creyendo, seguía confiando, seguía esperando. Porque ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? El problema no es la situación en la que nosotros nos estemos manejando, nos estemos desenvolviendo, por lo que estemos atravesando. El problema radica en cuanto dejamos de creer en el Señor. No importa lo grande que sea tu problema, si tú mantienes tu fe en el Señor Jesús, si tú sigues creyendo una fe inquebrantable, aunque no suceda nada, tú sigues creyendo que el Señor va a resolver tu situación, pues el Señor la va a resolver. Porque dice la palabra que así como crees será hecho. Lo que pasa es que muchas veces llevamos una semana orando por algo, 2 meses, 3 meses, y no vemos que la situación ocurre. De una vez nos desanimamos, nos desencantamos y dejamos de creer. Y ahí es cuando la situación, el milagro no ocurre. Pero si usted es una persona que sigue persistiendo en lo que usted creyó, en lo que usted oró, en la palabra que el Señor le dijo, gloria a Dios, santo es el Señor. A su debido tiempo, el Señor va a hacer maravilla. Y este paralítico, 38 años en esa situación, yo me imagino que cuando movían el agua, me imagino que el que era cojo, bueno, no puede caminar bien, pero es cojo, camina, baja. El que es ciego no ve bien el camino, pero por lo menos se tira y camina y baja. El que es sordo también, ese ve y camina. O sea, es el único que no oye cuando el ángel menea
menea el agua, pero la ve. Pero en este caso de este cojo no tenía posibilidad ninguna. No había esperanza de que él pudiera. Porque imagínate, todo el que estaba ahí tiene necesidad. Y solamente el milagro era para el que bajara primero. O sea que si usted estaba cojo, usted no va a tender a llevar al paralítico porque usted también tiene un problema y quiere que se resuelva. O sea, esa persona no tenía ninguna oportunidad. No sé si tú te sientes así como ese cojo. Como ese cojo, no, como ese paralítico. Que no tiene ninguna oportunidad de que nadie lo meta. Gloria a Dios, santo es el Señor. Déjame decirte que siga creyendo. Porque a ti nadie va a tener que meterte. El Señor mismo va a descender y se va a presentar delante de ti y va a resolver ese problema tuyo. Solamente tienes que seguir creyendo, solamente tienes que seguir confiando en la palabra, seguir creyendo aunque no suceda nada. No importa que pasó una semana, que pasó un mes, que pasó un año, que pasaron 2 años. Sigue creyendo porque el Señor dijo: clama a mí, yo te responderé. Y si Dios dijo que va a responder, pues Él va a responder, sea hoy, sea mañana, sea pasado, sea en un mes, sea en un año, a su debido tiempo. Y el Señor no llega tarde, ni tampoco temprano. El Señor llega a su debido tiempo. Él tiene todo perfectamente calculado. Déjame decirte que no es casualidad que tú estés, gloria a Dios, santo es el Señor, en estos caminos. Si tú estás en estos caminos es porque hay propósito del Señor para tu vida. Antes de que el Señor creara a Adán y a Eva, lo primero que hizo el jardín. Y después lo creó. En pocas palabras, el Señor se proveyó antes de todo lo que Él necesitaba antes de crear al hombre. O sea que si el Señor te llamó a ti para alguna situación, para algún servicio, para algún ministerio, ya de antemano el Señor se anticipó en todo lo que tú necesitabas para que tú llevaras a cabo ese ministerio. Gloria a Dios, para que tú salieras hacia adelante con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, con tu esposo, con tu esposa, con cualquier situación en la que tú te enfrentes. Ya el Señor nos preparó de antemano. Dice la palabra que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, antes de Dios llamarte, el Señor preparó el lugar donde te iba a tener para que tú obraras. O sea, el Señor no te llamó para inventar. Déjame yo llamar a fulano a ver si aparece una vacante y cuando esa vacante suceda, pues yo lo utilizo a él ahí. No. Cuando el Señor te llamó era porque ya Él tenía el propósito creado y tenía los medios y los recursos para que tú te manejaras en eso. Lo que pasa es que nosotros debemos seguir creyendo, debemos seguir depositando la fe en el Señor, y a su debido tiempo Él hará que las cosas sucedan. Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Espero que esta palabra sea de edificación. Suscríbanse a mi canal, lo que no han hecho, denle me gusta para que podamos seguir creciendo. Comparte el video con sus amigos, sus vecinos, con cualquier persona que usted siente que necesite una palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A ti sea toda gloria, Dios.